Bueno, este es el problema de la actividad 4. En él nos piden que hagamos un MRP del producto A y los componentes B, C y D. Del producto A necesita un componente B y dos componentes C. Y a su vez cada componente C utiliza dos componentes B y tres componentes del D. Nos dan la demanda en la semana, nos dan las existencias que hay de cada producto y de cada componente, el tiempo en suministro y el stock de seguridad que debe de haber en cada uno. Entonces empezamos con el código A. Estos datos se sacan de esta tabla. Entonces no tenemos ninguna recepción programada. Disponible tenemos 1200 de la. Estos de seguridad tenemos que tener 50. Necesidades netas aquí no tenemos nada. Emisión de órdenes tampoco tenemos en esta semana. Y inventario final pues es 1200. Entonces aquí tenemos al inicio de la semana 2 tenemos disponible 1200. El stock de seguridad deben de ser 50. Necesidades netas pues es 1200 que tenemos. Nos piden 400, entonces no tenemos ninguna necesidad. Órdenes tampoco ahorita. Bueno, eso lo dejamos en blanco. Y inventario final pues es 1200 menos 400 son 800. Entonces aquí tenemos 800. El stock de seguridad debe de ser 50. Necesidades netas aquí no es nada. Y entonces el inventario final sería 800 menos 400 serían 400 más. Entonces aquí nos quedan 400. Como en esta semana no hay nada, todo queda en cero excepto el stock de seguridad. Aquí nos siguen quedando las mismas 400. Entonces aquí tenemos lo mismo. 400, 50, 0 y 400. Entonces aquí en esta semana nos piden 400. Tenemos 400, pero nos pide que tengamos un inventario de seguridad de 50. Entonces 400 menos 400 serían 0, pero nos obligan a tener 50. Entonces tenemos una necesidad de 50, que es el inventario del stock de seguridad. Entonces es una semana antes. Se pide una semana antes 50 piezas de la para que se pueda hacer. Y el inventario final pues serían 50. Y lo disponible serían 50, que es lo mismo del stock de seguridad. Y no tenemos necesidades ya. Aquí quedaría 50. Y bueno, ese es para la. Entonces como nada más tenemos una emisión de orden, que es en la semana 5, esas se van a hacer para los componentes. Entonces en la semana 5, aquí, ahora es para el código del componente C, aquí tendríamos que pedir 50 piezas del componente C. Pero como se utilizan dos para cada producto A, serían 2 por 50 que se necesitan, serían 100. Entonces se necesitan 100 piezas del componente C para la semana 5 para poder hacer lo que se pidió del componente A. Entonces en recepciones pues no tenemos ninguna en ninguna semana. Disponible dice la tabla que tenemos 1500. Stock de seguridad tenemos que tener 40. Necesidades netas pues ahorita nada. Emisión tampoco. Inventario final serán 1500. Entonces disponibles serían 1500 aquí. Y aquí también siguen las 1500. Y aquí también porque no se tiene ninguna demanda. 40 también aquí. 40, 40. De hecho va a ser 40 en todo el periodo. Y bueno, necesidades netas aquí 0, 0, 1500 porque no hay nada. 1500 porque no se le pide nada. Y aquí también 0, 0, 0, 0. Entonces en tenemos disponibles 1500. Nos piden 100. Entonces no necesitamos pedir, porque serían 1500 menos 100 que nos piden, serían 1400. Entonces no tenemos ninguna necesidad, no tenemos ninguna emisión y nos quedarían 1400.
Entonces 1000 disponibles serían 1400. Y como ya no hay otro pedido, serían 1400 y ya. Ya llenaríamos esta tabla. De aquí 1400, 1400. Entonces nos vamos al componente B. Si nos fijamos, el componente C necesita también un componente B. Pero como ya tenemos, o sea, tenemos en existencia el componente C y no vamos a mandar a hacer ningún componente C, lo que es el componente B, que es para hacer el componente C, y el D ya no se va a pedir nada porque ya se tiene todo. Entonces para el B, o sea, para los componentes B que se necesitan para hacer la parte C, no se va a requerir nada. Nada más necesitaríamos las que se requieren para hacer el producto A directamente. Entonces, ahora vamos al código, al componente B, que aquí está. Entonces, necesidades, igual. Aquí dice que, igual para el componente A, en la semana 5 se requieren 50. Y como para hacer el A solamente se requiere uno del B, entonces no hay problema. Se queda igual. Entonces del B tenemos 1000 piezas y son 40 piezas de stock de seguridad. Entonces 40 piezas aquí. Tenemos 1000. Y bueno, ahorita me acabo de dar cuenta de un error que tuvimos aquí. El stock de seguridad del C no es 40, es 30. Entonces lo vamos a corregir. De todos modos no afecta en nada nuestro MRP. Entonces aquí ya. Este inventario final es 1000 porque en esta semana no se pidió nada. Entonces aquí tenemos 1000 todavía. Los 40 del stock de seguridad y 1000. Aquí también tenemos los 1000. Aquí también porque tampoco se pidió nada. Aquí los 40, 40, 40, 40 y 40. Aquí también 1000. No se pidió nada ese día, tampoco este día. Y bueno, aquí. Entonces aquí se pidieron 50. Vamos a llenar 1000. Tenemos 1000. 1000 menos 50, 950. Entonces no tenemos que pedir nada, no tenemos ninguna necesidad. Entonces se queda 950. 950 y como ya no se pide nada, pues ya se acabó aquí todo lo que está en vacío es 0. Y para el código D dijimos que no íbamos a tener ninguna necesidad bruta, pues porque no vamos a hacer ningún ningún componente C. Entonces dice que tenemos 400 en existencia y que son 50 de stock de seguridad. Entonces aquí en disponible tenemos 400 y en stock de seguridad son 50. Sí. Ok, entonces inventario final pues 400 porque pues no vamos a usar nada. Y aquí lo mismo. Y aquí también lo mismo, que es nuestro stock de seguridad. Y pues ya, todo lo que está en blanco es 0 y pues así quedaría el resultado.